La calma antes de la tormenta, ¿al alza o a la baja? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 19 de febrero de 2025 y en este momento son las 21:46 hora en España, 15:46 horario en Nueva York. El día de hoy ha sido un día de nuevo muy tranquilo, sin apenas datos macroeconómicos y con rangos de movimiento muy pequeños. Pero evidentemente estoy muy contento porque Wall Street, el S&P 500, ha marcado un nuevo máximo histórico y eso, independientemente de lo que ocurra, es sin duda un sinónimo de alegría, de significado de que estamos ganando dinero, evidentemente. Dicho esto, vamos a hablar en este vídeo sobre el techo de deuda, vamos a hablar también sobre la minuta o las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Sobre todo voy a centrar el tiro por todo el tema QE, aprovechando que el sábado hice un vídeo sobre la liquidez, pues vamos a centrar un poquito el tiro por lo que está ocurriendo por ahí. Además de todo esto, estamos viendo viejas glorias resurgir. Alibaba, que presenta resultados mañana. Nike también está intentando resurgir. Ya hemos visto también en vídeos anteriores como Intel también ganaba un 40% en las últimas sesiones debido a rumores de alianza con Broadcom y con Taiwan Semiconductor. Y por otro lado, estamos viendo cómo las grandes compañías impulsadas por cierre de cortos, como por ejemplo puede ser HIMSS, sigue haciéndolo. Hoy ganaba otro 20%, aunque sí que es cierto que estoy observando el mercado ya muy errático en estos movimientos más especulativos y quizás hay que centrar el tiro. Por otro lado, a partir de ahora, después de un fantástico mes y medio observando estos valores con tanto porcentaje de cortos. Así que nada, dicho esto, vamos con el vídeo. Vamos a empezar hablando por el único dato macro en Estados Unidos que se ha conocido el día de hoy, que son las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que fue el 31 de enero. El mercado está 50-50 a favor de un recorte en junio y ha descontado 42 puntos básicos de flexibilización este año, justo después de la publicación de las actas. Yo mirando un poco más a corto plazo, mirando lo que descuenta el mercado, si me voy al rendimiento, la letra americana a 3 meses está en este momento en el 4,22. Teniendo en cuenta que los tipos de interés están en el rango 4,25-4,5%, pues están descontando en este momento 7 puntos básicos de bajada para los próximos 3 meses. Si nos vamos a observar qué comentarios se hicieron, pues los más destacados fueron: uno, las perspectivas económicas del personal se mantuvieron prácticamente sin cambios respecto a las proporcionadas en diciembre. La gran mayoría de los participantes consideró que los riesgos para los objetivos del mandato dual estaban aproximadamente equilibrados, el mandato de pleno empleo y el mandato de objetivo de precios. La mayoría de los participantes quieren ver mayores avances en materia de inflación antes de llevar a cabo bajadas de tipos. El comité considera que los riesgos para los objetivos de empleo e inflación están más o menos equilibrados, aunque un par de miembros vieron mayores riesgos por el lado de la inflación. El crecimiento económico se expande a un ritmo sólido y las condiciones del mercado laboral se mantienen sólidas. Muchos participantes dijeron que después de concluir el proceso de liquidación del balance, sería apropiado estructurar compras de activos para acelerar la composición de vencimientos de stock de deuda del tesoro en circulación. Los encuestados estiman que el proceso de liquidación del balance concluirá a mediados de 2025, un poco más tarde de lo esperado anteriormente. Recordemos que en la última reunión del 31 de enero fue la primera de las últimas tres, me atrevería a decir, en el que le preguntaron a Powell por el QE, es decir, si va a volver ese aumento del balance, ese proceso mediante el que la Reserva Federal aumenta la liquidez neta, ¿no? Nos dijo que no, que estábamos bastante lejos de eso, pero sí que es cierto que en este momento la Reserva Federal sigue reduciendo el balance, sigue drenando liquidez, ¿no? Y también, pues, oye, podemos intuir cuándo puede finalizar esto. Bueno, pues los encuestados estiman que este QT, esta reducción del balance, probablemente finalice a mediados de este año 2025. Ahora, si entramos un poco más en el hecho de cómo es la situación de la liquidez neta de la Reserva Federal en este momento, aprovechando, recuerden que tienen un vídeo publicado el sábado, que es un poco una guía de qué es la liquidez y de cómo funciona, pues vamos a ver qué pasa por aquí, ¿no?
Finalmente, los problemas relacionados con el techo de la deuda están comenzando a aparecer nuevamente en la curva de letras del Tesoro, que parece estar descontando un riesgo de incumplimiento técnico por parte de Estados Unidos. Esto es lo que nos dice Bloomberg. Si me preguntas a mí, Diego, ¿crees que va a haber incumplimiento técnico por parte de Estados Unidos? Sinceramente creo que no. Aunque las probabilidades siguen siendo bajas, un incumplimiento técnico en el pago principal de letras que dure un día o más podría generar efectos en la cadena de fondos y los mercados. A su vez, esto podría llevar a los inversores de fondos monetarios a evitar las letras en riesgo a medida que las previsiones de la fecha se ajustan según los estrategas de Bloomberg Intelligence. Sin embargo, para aquellos que no son sensibles a los retrasos de los pagos, esto ofrece una pequeña prima de rendimiento para los inversores dispuestos a apostar contra el riesgo subyacente. Básicamente, aquí está ya descontando, o hay analistas que están hablando de qué puede pasar si se incumple el techo de deuda. La distorsión de la curva de letras se centra en la previsión inicial de Bloomberg Intelligence para la fecha del 1 de agosto, cuando el Tesoro ya no podrá pagar sus obligaciones. Las estimaciones seguirán siendo inciertas hasta el día de impuestos de mediados de abril y podrían ajustarse nuevamente después de la fecha fiscal del 15 de junio. Estas son fechas muy importantes para la liquidez neta de la Reserva Federal, sobre todo en mediados de abril, porque es el pago de impuestos y es liquidez que sale del mercado y rellena el TGA. Vamos a ver cuál es la situación actual por el lado de la liquidez neta de la Reserva Federal y si puede haber algún problema. Como digo, no considero que vaya a haber un incumplimiento y sobre todo, pues lo que tenemos que observar para ello es el tema de la liquidez. La liquidez neta de la Reserva Federal ya está aumentando gracias al TGA, es decir, como se ha incumplido el techo de deuda, el Tesoro tiene que tirar de medidas extraordinarias y una de esas medidas extraordinarias es el TGA. Lo comentábamos en el vídeo del sábado, que es un poco, entre muchísimas comillas, para entenderlo, la cuenta que el Tesoro tiene en la Reserva Federal, tiene ahí depositado el dinero y cuando requiere de su uso, como en este momento que se ha alcanzado el techo de deuda, pues es dinero que estaba ahí aparcado y que vuelve a las líneas, ¿no? Que vuelve y que provoca aumentos de liquidez. Como digo, entre muchísimas comillas, esto que he dicho último. Según tengo entendido, la reducción oficial de la cuenta general del Tesoro inducida por el techo de deuda comenzó el miércoles 12 de febrero. Recordemos que el techo de deuda se alcanzó el 21 de enero. Hasta entonces, hasta este 12 de febrero, se han llevado a cabo otras medidas extraordinarias, pero ahora ya se requiere este uso. Como el límite de deuda de 36 billones de dólares del gobierno de Estados Unidos ahora es vinculante, el Tesoro no puede emitir nueva deuda. Por lo tanto, se ve obligado a usar efectivo del TGA para financiar el gasto. Esto es una inyección de liquidez, inundando el mercado con nueva liquidez y haciendo subir las reservas bancarias. Este tren ahora está en movimiento y no se detendrá hasta que los legisladores lleguen a un nuevo acuerdo sobre el techo de deuda. Probablemente implique aumentar o suspender ese techo. El martes 11 de febrero el saldo del TGA se situó en 842.000 millones, por lo tanto la longitud máxima potencial en las vías o para todo el dinero, toda esa liquidez que puede verse aumentada, pues es el dinero que hay en el TGA, ¿no? Que son esos 842.000 millones de dólares. Esta es un poco lo que se podría esperar como máximo. Como siempre, interesantísimos comentarios, actualizaciones sobre la situación de la liquidez por parte de Thomas on Markets en Twitter, recomendado. Por tanto, la liquidez neta de la Reserva Federal va a tender a ir al alza, lo cual es un punto positivo, si podemos verlo así, porque generalmente la correlación con los activos de riesgo pues es más bien positiva, aunque como ya vemos desde abril prácticamente la liquidez, abril de 2024, la liquidez ha ido a la baja, aquí podemos verlo y el mercado pues ha ido bastante más al alza. ¿Qué es lo que puede pasar un poco por todo este tema de la liquidez? ¿Cuál es un poco la hoja de ruta a partir de ahora? Bueno, pues el QT, la reducción del balance ya se ha reducido al 50%, el RRP, que es el repo inverso, ya prácticamente no queda dinero ahí. Eso es lo que ha provocado aumentos de liquidez prácticamente desde 2023 hasta mediados abril de 2024. Ya eso está agotado, por tanto no hay mucho que hacer y nos acercamos al nivel de reservas del 3% del Producto Interior Bruto hasta que se finalice el QT, que como ya hemos visto parece que se espera que en mediados de este año se finalice. Existe preocupación de que la resolución del techo de deuda genere gran reconstrucción del TGA, lo que llevaría a una emisión excesiva de letras. Esto podría causar un desajuste temporal en los mercados de financiamiento. Están trabajando para anticiparse
a este problema. Recordemos que el Tesoro ya ha intervenido también curvas de tipos con anterioridad, mismamente en el año 2024, cuando los rendimientos estaban casi casi en el 5%, mejor dicho, año 2023, pues emitieron más letras que bonos, que cupones, para que los rendimientos a largo plazo no se terminaran disparando. Esto es una medida que también podríamos llamar como QE no QE, que no es un QE, ni mucho menos, pero bueno, sí que es cierto que proporciona cierto alivio para la liquidez. Están muy muy lejos de cualquier tipo de QE formal. En su lugar es más probable que busquen una exención del SLR, que es una medida regulatoria que afecta la capacidad de los bancos comerciales para controlar la deuda del gobierno, sin que esa deuda cuente como parte de su balance en términos de apalancamiento, permitiendo que los bancos comerciales sean compradores marginales de esa deuda. La combinación de una exención de este SLR más el final del QT, pues parece que puede ser un poco o servir como amortiguador para la situación de la liquidez de los próximos meses. Para que se implemente un QE, que es un poco lo que muchos se comenta que puede ocurrir, pues creo que deberían de ocurrir mayores problemas. Es decir, creo que deberíamos de tener un poco más de tensión. Ya hemos visto un poco tensión por el lado de los últimos trimestres, pero de momento parece que todo más o menos controlado. Por tanto, oye, una situación por el lado de la liquidez bastante calmada y una hoja de ruta bastante clara. Finalización del QT para mediados de este año y no nos planteamos un aumento del balance, al menos en el corto plazo, si no pasa nada. Hay otras medidas dentro o por el lado de la liquidez que parece que pueden estabilizar y no generar mayores riesgos. Un comentario también relevante sobre todo este tema de la liquidez y la Reserva Federal, aprovechando que hoy tampoco hay mucho dato más, pues ya lo comento, que salió el lunes, que lo publicaba Bloomberg y decía: el 3 de febrero, el nuevo secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, perdón, no lo publicaba Bloomberg. Esto es un informe de Bank of America, que no os voy a mentir, a mí me pilló un poco de... no me lo esperaba, no sé cómo decirlo. Declaró que dentro de los próximos 12 meses vamos a monetizar el lado de los activos del balance de Estados Unidos. Estas declaraciones, en el contexto de la financiación de un nuevo fondo soberano de Estados Unidos, llevaron a un analista del Financial Times a sugerir que la creciente especulación sobre una revalorización del oro podría estar impulsando su reciente subida. Argumentando que el oro no es que solo se ve impulsado por la demanda de los bancos centrales, especialmente China, no es que se ve solo impulsado por esa escasez de oro físico que hay en Londres, sino también por una revalorización de su precio que puede llevar a cabo la Reserva Federal. Fíjense, mencionó que las reservas de oro de Estados Unidos están valoradas en $42 la onza en los libros del gobierno, pero si se revalorizaron a los precios actuales, que son $2.800 por onza, esto inyectaría 800.000 millones al TGA, reduciendo la necesidad de emitir bonos del Tesoro. Tanto, oye, aliviaría mucho las tensiones por el lado de la liquidez, si es que hay ciertas tensiones. La idea de una revalorización del oro ha provocado tanta especulación en Wall Street que incluso Mark Cabana, ex miembro de la Reserva Federal de Nueva York y ahora en Bank of America, fue consultado sobre si el Tesoro podría permitir que el oro flote a valor del mercado. Este analista no conoce los detalles del plan Besen, pero considera que podría implicar opciones de financiamiento no convencionales. Y de aquí viene un poco este informe de Bank of America. Que esto sería un poco pues un QE no QE, ¿no? Es decir, provocaría aumentos de liquidez, pero ni mucho menos es un QE, ni mucho menos es una expansión del balance. El QE consiste en que la Reserva Federal compra bonos del Tesoro o activos financieros en el mercado abierto, inyectando dinero en la economía. Sin embargo, en este caso, el Tesoro de Estados Unidos no necesitaría vender bonos ni imprimir dinero para aumentar su balance, sino que simplemente revaloriza sus reservas de oro. Si el Tesoro decide ajustar el valor de oro en su balance de 42 a $2.800 la onza, esto crearía una ganancia contable de aproximadamente 700-800 millones de dólares que podría usarse para financiar el bono soberano, reducir el déficit fiscal, emitir la emisión de más bonos evitar la emisión de más bonos del Tesoro. Sinceramente, creo que esto es bastante complicado que ocurra y ya el mismo analista de Bank of America lo dice. Pero a mí me surge una pregunta, que es un poco donde he indagado, que es ¿por qué llevan tanto tiempo sin actualizar
el precio del oro. Y nos dicen, sin embargo, esto no podría ser percibido por el mercado como una medida poco ortodoxa, dado que el oro no ha sido revalorizado en décadas para evitar volatilidad en los balances del Tesoro y la Reserva Federal. Preocupaciones sobre independencia fiscal y monetaria y una revalorización del oro podría generar un aumento de la actividad macroeconómica, riesgos inflacionarios y una inyección de exceso de efectivo en el sistema financiero. En esencia, esto aflojaría tanto la política fiscal como la monetaria. Eso es un poco los argumentos que nos da Bank of America del por qué no se ha revalorizado el oro durante estos años. La verdad que no es que me quede mucho claro sobre este tema y mira que me he leído el paper de Bank of America 2 o 3 veces. Por tanto, bueno, os lo comentaba el día de hoy. Es algo que no se espera que simplemente, pero oye, simplemente el mero rumor puede que también esté actuando un poco como catalizador, como impulsor del precio del oro, que sí que es cierto que ahora hay muchos factores que provocan esta euforia. Dicho esto, vamos a hablar sobre la situación del mercado. No os voy a mentir, observo algo de agotamiento en el mercado más profundo, ¿eh? No hablo de los índices, que también se observa cierto agotamiento en el índice, aunque estamos en máximos históricos, y ojo, porque estaríamos incluso saliendo de un rango lateral. Pero sí que es cierto que estoy observando valores particulares que hasta ahora lo estaban haciendo bien, la mayoría muy especulativos, y oye, me podrás decir, Diego, pero si por ejemplo, yo qué sé, HIMSS, el día de hoy está subiendo un 17%, sí, oye, está subiendo un 17%, igual que te lo sube, te lo baja. Está habiendo un cierre de cortos bastante grande el día de hoy impulsado por noticias fundamentales, pero estoy viendo movimientos muy erráticos en estos valores más especulativos que sigo yo bastante. Algunos de los que mejor lo estaban haciendo, muy impulsados por cierres de cortos, sí que es cierto que ahora están un poco más, eso, erráticos. La amplitud, oye, iba camino el día de hoy de su segundo día consecutivo positivo. Sí que es cierto que no sé finalmente cómo ha cerrado, pero bueno, viendo el equiponderado positivo, pues intuyo que la amplitud habrá tenido un segundo día positivo. Ya sabemos que la estacionalidad es negativa durante estos meses, que el optimismo unionista está en máximos y que, como veíamos ayer, hay alguna señal de venta contraria por el lado de algún indicador bastante fiable, como por ejemplo el de los gestores de Bank of America. Sin embargo, no os voy a mentir, todo esto nos da un poco igual. Yo lo que quiero es observar el índice y observar si se mantienen los niveles importantes. Diego, ¿cuáles son los niveles más importantes en el índice? Bueno, pues los traders han comprado opciones call en el nivel 6100 en el S&P 500 y niveles superiores. El nivel de gamma flip, que es el nivel cambio de gamma positiva a gamma negativa, está en 6080. Las coberturas de las opciones de vencimiento a 2 días están concentradas en el nivel 6095. O sea que este nivel se está observando muy de cerca porque, además de estar ahí un soporte de estas opciones a vencimiento no diario pero a corto plazo, también está el Volatility Trigger, que es el activador de volatilidad. Gamma Fleet y Volatility Trigger suelen ir muy ligados, ¿eh? Uno es el cambio de gamma positiva a gamma negativa o viceversa, y el otro es un activador de volatilidad, tanto a la alza como a la baja. Y oye, generalmente yo los mido más o menos como un rango, es decir, rango 6080, 6100, pues en este momento parece que es el soporte más relevante. ¿Que nos mantenemos por encima? Oye, todo genial, e incluso pues habría que seguir siendo optimistas. Que se empieza a perder, que empieza a entrar ventas, pues oye, por debajo de esos niveles sí que es cierto que las ventas se pueden acelerar. Tengan en cuenta también que esta semana es una semana de vencimientos y que, por tanto, pues parte de esta gamma que sujeta al índice, que en estos momentos es positiva porque estamos por encima de 6.095, vencería, y por tanto el índice podría tener mayor rango de movimiento, mayor vulnerabilidad a volatilidad. Por tanto, también tengan en cuenta eso de cara a el vencimiento del viernes. De hecho, la mala estacionalidad desde 1928 en la segunda quincena de febrero es un poco también por este vencimiento, ¿no? Se suelen dar grandes entradas durante el mes de enero, también continúan durante el mes de febrero, sobre todo las primeras 2 semanas. A partir de ahí eso empieza a flojear y se suma un poco a este vencimiento, ya que, oye, pues ciertas correcciones no vienen nunca mal. Por tanto, yo cuando hablo de que puedo ver al índice un poquito más agotado, a lo que me refiero sobre todo es por el lado especulativo, tener más cuidado, ajustar stop, incluso recogidas de beneficios. Fíjense que HIMSS, que ya la tengo aquí en recientes stop porque me queda una posición muy, muy pequeñita, pero es que ya es residual comparado con la posición que tenía anteriormente, y estar un poquito más pendiente de todo esto. Por el lado del índice, oye, pues por el lado del índice lo que más podemos hacer es
si nos interesa no exponernos tanto, pues ciertas coberturas, y si no, pues por ejemplo, una cosa que yo hago, que vengo haciendo cuando estamos en máximos, es añadir un poquito más a esa aportación mía mensual, pero dejarlo en liquidez por si en algún día viene una corrección más grande, pues poder aprovecharlo más. Es decir, en vez de sumarlo ahora, pues sumar lo mínimo ahora que estamos en máximos, o como antes, y añadir un poquito más porque me interesa que en momentos un poquito más débiles, pues poder hacer mayores aportaciones. Básicamente tener cierta liquidez para correcciones. Pero vamos, por otro lado, mientras que no se pierdan estos niveles, la verdad que poquito más puedo decir. Si nos vamos a hacer algunos comentarios sobre los gráficos más relevantes del día, que la verdad que hay bastantes, la tasa de inflación anual de Reino Unido se aceleró hasta el 3% en enero. Ojo, se trata de la tasa más alta desde marzo de 2023 y supera las previsiones del 2,8%. Y la verdad que, ojo, cuidado, porque los datos del mes que viene son incluso inferiores con el efecto base. Por tanto, podríamos ver un salto mayor. La inflación en Reino Unido, ya vengo avisando durante varios meses que se va a estabilizar bastante por encima que la del resto de países, tanto de la eurozona como de Estados Unidos. Alibaba ha subido durante 8 días consecutivos. No sé cómo ha cerrado el día de hoy. El día de hoy, mira, negativo. Hoy ha roto su racha de 8 días consecutivos al alza. Se trataba de una de las mejores rachas de la historia y, atención, presenta resultados mañana. La acción ha caído en 6 de las últimas 8 presentaciones de resultados, un movimiento promedio del 4%, pero para mañana se espera un movimiento del 8% aproximadamente. Sin duda, vamos a estar pendientes. Puede que sea el momento de euforia total y que ya confirme del todo esta ruptura, está algo extendida a corto plazo, o oye, un sustito para volver y quizás hacer ciertos pullback. Yo lo que digo es no perseguir precios, los valores cuando entran en tendencia alcista, si es que aquí podemos decir que ha entrado en tendencia alcista después de la ruptura de esta base, siempre dan oportunidades. Perseguir precios es un riesgo bastante elevado, tanto en aquí, que podríamos tener ya cierta euforia de este inicio de movimiento, como por ejemplo aquí, que podríamos tener cierta euforia porque el valor no para de subir. Bueno, pues cuidadito, porque a lo mejor en el momento que das botonazo, en vez de subir, te lo baja, ¿no? Nike registró su mejor jornada desde septiembre tras anunciar una colaboración con Kim Kardashian. Cabe recordar que el interés corto en la acción se encuentra en máximos de varios años. Tomando perspectiva, Adidas ha estado superando a Nike en términos de rendimiento e innovación, pero veremos si ha llegado su punto de inflexión. Pequeño comentario técnico sobre Nike, que yo creo que aquí junto con Alibaba podemos empezar a mirar una compañía bastante interesante, pero una compañía bastante lejos de niveles realmente importantes. Pero eso sí, vamos a observar qué pasa por aquí. Gran porcentaje de cortos, por tanto, también puede ser positivo. Presenta resultados el jueves. Mañana presenta resultados también Nike. Las tasas de morosidad agregadas aumentaron ligeramente en el cuarto trimestre de 2024, de momento lejos de los niveles de la crisis financiera de 2009, pero sí que es cierto que tasas de morosidad a vigilar porque puede ser también un problema a futuro. Trump también ayer dijo, no dijo nada nuevo, pero dijo que impondrá aranceles a las importaciones de automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos de alrededor del 25% para el 2 de abril. Esto no es nada nuevo, pero sí que es cierto comentar que países como Canadá o México pueden acumular una gran cantidad de aranceles y tenemos en cuenta esos al acero y al aluminio, tenemos en cuenta los aranceles a todos los productos que iban a poner ya del 25% y que los dio un periodo exento hasta de un mes para ver si podían controlar sus fronteras. Por tanto, mucha atención por aquí que puede haber también bastante movimiento. Dicho esto, si nos vamos a hacer un pequeño comentario sobre el cierre de sesión, nos vamos a observar a Europa, que el día de hoy ha cerrado ligeramente negativo. Fíjense, Stock 600 menos 0,91, DAX menos 1,8, ciertas correcciones. Después de una racha bastante fuerte, la verdad, y después de estar, pues oye, ¿por qué no decirlo? Ciertamente extendidos. Fíjense el CAC 40 francés, IBEX 1,63 abajo, Italia, también Suiza, Países Bajos abajo. Y un punto relevante dentro de esto es lo que comentábamos en las últimas sesiones. Si los rendimientos europeos se mantienen al alza, que están alzándose ya de una forma considerable, no esperen que la renta variable europea lo haga bien. Históricamente hay una correlación inversa bastante elevada entre los rendimientos y el mercado europeo, la renta variable europea, muchísimo mayor que, por ejemplo, en Estados Unidos o mucho mayor que con las pequeñas compañías, la verdad. La correlación inversa
vamos, perdón, he dicho históricamente antes, no, en este periodo inflacionario, o sea que si los rendimientos se mantienen elevados, va a costar más a la renta variable europea seguir esta tendencia. La pregunta, ¿por qué están alzando tanto los rendimientos europeos? Principalmente porque los inversores están descontando que les va a tocar a Europa pagar esos costes de la guerra Rusia-Ucrania y por tanto endeudarse para poder pagarlo. Eso es un poco lo que está pasando. También, oye, incertidumbre por las elecciones alemanas, muy probablemente también sea un punto importante. En Asia, el día de hoy ha sido una sesión más o menos tranquila. CSI 300 ligeramente arriba, Nikkei japonés ligeramente abajo, Nifty indio ligeramente abajo. Los ETFs, el KWEB y el FXI, ETFs chinos que cotizan en Estados Unidos, ligeramente abajo el día de hoy. Bueno, día de transición después de saltos bastante considerables. Si nos vamos a Wall Street, vemos que el Dow Jones cierra 0,16 arriba, el S&P 500 0,24, nuevos máximos históricos, equiponderado también, y el Nasdaq ligeramente también. Por sectores, salud y consumo defensivo, lo que mejor se ha comportado en el día. El Russell ligeramente negativo. Están siendo días muy calmados, sin apenas datos macroeconómicos, todo ya descontado por el lado de Trump y pues eso, vamos a estar un poco pendientes del vencimiento y datos mínimos económicos que tenemos en los próximos días, que tampoco son muy relevantes. Si observamos los market leader, podemos ver que Microsoft saltaba un 1,25% después de la presentación de un avance cuántico el día de hoy, lo cual ha beneficiado también a todas las compañías. Apple también ha lanzado su nuevo teléfono, una evolución de ese iPhone de bajo coste llamado SE, aunque vale casi $600, creo. Pero bueno, parece que ese producto que se unía a la familia de Apple que anunció Tim Cook hace unas semanas, pues era esto. Realmente no es nada nuevo, pero bueno. Nvidia ligeramente abajo el día de hoy. Sí que es cierto que le está costando situarse por encima de esos niveles perdidos por DeepSeek. Google sin apenas movimiento, corrección en estos momentos. Y Amazon sin grandes cambios tampoco el día de hoy. Meta, ya segunda sesión consecutiva a la baja. Fíjense que cae a mínimos del 4 de febrero. Es decir, todo lo ganado en febrero prácticamente está ya perdido. Es lo que tiene una subida tan larga, 20 sesiones al alza, la mayoría de ellas con pequeños rangos de movimiento, pues a mínimas caídas, la verdad que recupera. Tesla, oye, pues trata de alcanzar línea de tendencia sin tampoco grandes comentarios que puedo hacer sobre ello el día de hoy. El VIX, que hoy era su vencimiento, bueno, empezaba al alza casi hasta los 17, pero sí que es cierto que finalmente cierra por debajo de 16. Los rendimientos, oye, a diferencia de los europeos, han cerrado ligeramente abajo, lo cual punto positivo por ese lado. Vamos a ver cómo evolucionan. De momento están muy inmunes ante todos los comentarios de Trump, que no son nuevos, pero bueno, él lo sigue haciendo. Oro el día de hoy sin grandes cambios, eso sí, cierre máximos históricos. La plata ha caído un poquito más, pero fíjense, apoyando esta zona de soporte que ya ha roto, rotura por aquí, importante para el que quiera seguirlo. Bitcoin, oye, sigue muy plano, después de que ayer cayera casi a los 93.000, de momento se mantiene ahí en ese rango por debajo de medias y el petróleo West Texas el día de hoy ligeramente arriba, pero rechazando un poco esta resistencia a los $73. Dólar, pues mira, poquito cambio por aquí, la verdad. Nos mantenemos en estos niveles bajos y no hay mucha actualización el día de hoy. Poco más tengo que decir. Mañana peticiones o solicitudes semanales de subsidio. Y no es que no es que haya mucho más. Ya de cara al viernes sí que tenemos los PMIs manufactureros y de servicios, así que veremos a ver qué nos depara mañana. Eso sí, pendientes del vencimiento del viernes y que ya mañana puede ir venciendo, se pueden ir cerrando alguna posición y liberando movimiento al mercado, que está en mucha calma. Pues ahora viene la tormenta, veremos si al alza o a la baja. De momento, máximos históricos. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, hazme saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.